¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes a esta 14ª sesión del Seminario Permanente de Ética Animal, que en esta ocasión vamos a tener el honor de contar con la participación de 3 ponentes. En la primera parte de esta sesión tendremos a la maestra Terzi Arbizu, quien no es su nombre, sino es un nombre de cariño, ¿no? Es un nombre artístico, quien es una distinguida profesora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pero en este momento no está ejerciendo debido a que está estudiando un doctorado. Y en la segunda parte tendremos un taller que lo va a coordinar la doctora Rosa María de la Torre Torres y la maestra Brenda Yesenia Olalde Vázquez. Previamente se les mandaron unos documentos para que ustedes tuvieran oportunidad. Como es un taller, se esperaría que todos participáramos con algo. Entonces, nos hablarán sobre el caso de la mona estrellita, León Kibú de Costa Rica, Sandra la orangután argentina y la perrita Tita, como se le da el reconocimiento de hija de una familia multiespecie. Entonces, hoy vamos a tener una sesión, me parece, bastante enriquecedora para todos los amantes y defensores de los animales. Bueno, voy a ceder entonces en primer momento el micrófono a Fer para que haga la presentación de la maestra Terzi y posteriormente el de las siguientes ponentes. Adelante, Fer. Hola, muy buenos días. Hago la presentación de la maestra Esther Adriana Arbizu Ruiz. Es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestra en Artes por la Universidad de Guanajuato. Actualmente cursa el doctorado en Estudios Socioculturales en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se dedica a la docencia desde hace más de 20 años y ha publicado en diversas revistas, tales como Talleres, Ventana Interior, Tierra Adentro, Parteaguas, Tierra Baldía, en el suplemento cultural Péndulo 21 de la Jornada Aguascalientes, así como en revistas electrónicas Pecata Minuta y Ruleta Rusa. Ha colaborado asimismo en los libros El Surco y la Palabra, Literatura Emergente de Aguascalientes, y en abreviantes Recopilación de Relatos Breve en Aguascalientes. Además, es autora del poemario Llorar es del Cuerpo, editado por el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. Desarrolla un blog de reseñas literarias y creación titulado Agua Estigia. Asimismo colabora en Radio Universidad realizando cápsulas de reseñas literarias. Es podcaster en Spotify y también en iVoox. Le cedemos el espacio a la maestra Esther, quien nos presenta de la necropolítica a la edad de lo viviente. Muchas gracias. Buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Vale. Entonces, miren, voy a apagar mi cámara porque luego mi red es muy mala y de por sí se entrecorta mi voz. Entonces, para que funcione un poquito mejor, voy a apagar mi cámara. Muy bien, pues primero que nada, buenos días otra vez. Agradezco mucho la invitación a este seminario. Y aunque ya Fernanda lo mencionó brevemente, pues también yo les quiero contar de manera rápida que estoy haciendo este doctorado en estudios socioculturales y pues es un doctorado multidisciplinario que tiene enfoques cuyos enfoques son sociológicos, filosóficos, históricos, económicos, literarios, etcétera, ¿no? Y entonces a partir de estos enfoques se estudian los problemas sociales que existen. Sin embargo, se hace siempre desde una perspectiva antropocéntrica. Y a mí me llamó mucho la atención, o me ha llamado mucho la atención en este tiempo que llevo haciendo el doctorado, eso, ¿no? Precisamente que pensadores gigantescos pues no se hayan detenido a contemplar la situación de los animales, o cuando los mencionan pues es de una manera peyorativa, denigrante, o sea, como estamos acostumbrados, ¿no? Como nos parece lo normal. Dentro de la materia, miradas transversales del análisis sociocultural, hicimos varias lecturas, 2 de ellas específicamente llamaron mi atención, que fueron sobre la biopolítica de Foucault y la necropolítica de Membe.
Y por mi cuenta yo había tenido acceso al libro Rebelión en la Granja, pero el de Iván Darío Ávila Gaitán. Y bueno, con esas tres lecturas y obviamente algunas más que están usando para construir mi tema de tesis, que es la evolución de la percepción de los animales no humanos en Occidente y cómo han ido evolucionando al zoocentrismo, por lo menos se pretende eso, fue que construí este trabajo que les voy a presentar hoy. A mí los animales siempre me han interesado, siempre me han importado mucho, pero fue a partir de una protesta en la que estuve por cuestiones ambientales, en que hubo un enfrentamiento con la policía, ¿no? Entonces yo ahí me di cuenta de que la mayoría de las veces actuamos sin razón, de manera visceral o de manera inconsciente. Entonces yo pensé desde ese momento que yo tenía que tener bases para poder defender, en este caso, a los animales, que es en lo que me estoy concentrando, o combatir la situación que viven ellos. Y yo creo que ese cambio únicamente se va a dar con la educación. Y entonces con mi tema de investigación lo que yo pretendo es generar conocimiento, pues para que esto se convierta en una materia, en una clase, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir que me distraje por estar hablando. Espero que sea pronto y que salga bien para ya empezar. Ahora sí, ¿sí lo ven? ¿Sí ven mi pantalla? ¿Sí ven mi Sí, sí se ve presentación? bien. Vale. Adelante. Perfecto. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, como ya también se mencionó, mi trabajo, lo que les voy a presentar hoy, se llama De la necropolítica a la edad de lo viviente. A ver, no avanza. Sí, los temas que voy a abordar brevemente, pues es algunos pensadores interesados en los animales de manera no utilitarista, luego el utilitarismo, pero centrado en la zootecnia, o sea, no utilitarismo como tal, sino como vamos a ver que lo que, mm, lo que el discurso de la zootecnia pues es utilitarista, 100%, ¿no? Luego un poco la biopolítica, en qué consiste la biopolítica, en qué consiste la necropolítica, para finalmente llegar a las conclusiones. Bueno, y empiezo con Porfirio, que es un filósofo griego. Y entonces, pues, yo por lo que leí me doy cuenta que tiene un interés no utilitarista en los animales no humanos. Y bueno, okay. Bueno, entonces Porfirio es uno de los pensadores no utilitaristas, tiene un interés genuino. Es un filósofo neoplatónico sirio que nació en el año 232. Él promovía el vegetarianismo. Para los antiguos ya sabemos que el sacrificio era importante. Sin embargo, Porfirio menciona los despropósitos de los sacrificios, así también como los de comer carne. Y para argumentar en este hecho de comer carne, que la carne es perjudicial para el cuerpo, es pesada, es costosa y además tiene implicaciones morales. En el libro 3 de Sobre la abstinencia, Porfirio toca el tema de la justicia, pero dice bueno, que luego la justicia solo la aplicamos a nosotros, ¿no? El filósofo manifiesta además que toda alma que participa de sensación y memoria es racional. En los libros 1 y 2 de Sobre la abstinencia habla de los despropósitos de comer carne, porque bueno, también cuando comemos carne damos muerte a seres animados inocentes. Entonces, esas son las implicaciones morales que tiene el hecho de comer carne. Después tenemos que es otro filósofo griego, Plutarco. Se hace una pregunta que desde mi perspectiva es muy interesante. Se pregunta que cuál era el sentimiento estado tal o anímico del hombre cuando por primera vez se llevó a la boca una carne asesinada, cadáveres de animales en putrefacción que convertimos en alimentos y que antes proferían sonidos, bugían, piaban, sentían. Y escucho a estos primeros hombres diciendo que pues tal vez sí tenían mucha hambre y por eso lo hacían, y no era bajo un apetito o por un apetito desordenado, más bien. Además,
dice que hay abundancia de alimentos, ¿no? Que es paradójico, por lo tanto, o no tiene sentido comer carne. Los cadáveres, como Plutarco, como ya vimos, a los animales se vuelven apetecibles porque los condimentamos y que no estamos constituidos físicamente para comérnoslos, no tenemos garras y no tenemos colmillos, perdón. Y también se hace una pregunta que me parece asimismo muy importante, como la que mencioné anteriormente. Consideramos que la pérdida de un alma es poca cosa, un alma puede ser un pariente. Y bueno, aunque nos pueda parecer descabellado esto que dice Plutarco, Julieta Fierro, astrónoma mexicana, dice que todos somos reciclados, tenemos moléculas de Cristo y de Nerón y átomos que antes estuvieron en dinosaurios. Entonces, en realidad, pues, es muy sensato lo que dice Plutarco. Luego damos un salto temporal muy grande y nos vamos hasta Henry Salt, quien en su libro Los derechos de los animales de 1892 propone que la palabra humanos debería incluir a otras especies, y esto tiene mucho sentido. Si nos vamos a la etimología de la palabra humanos, esta proviene del latín humus, tierra, y el sufijo anus, equivalente a ano, que indica procedencia o pertenencia. Es decir, humano es quien procede o pertenece a la tierra. Además, la palabra animal también viene del latín animal, animalis, dotado de respiración o soplo vital, ánima. Es que esta palabra ha tenido una evolución peyorativa, se debe quizá a la industrialización, al azar, a la tergiversación, a la perversión o a múltiples circunstancias que acompañan las palabras. Entonces, pues si nos fijamos en la etimología de la palabra, los animales son humanos también. Luego, ya pasando al siglo XXI, se sugiere una deconstrucción del aspecto lingüístico. En el ámbito animalista se necesita, como ha propuesto Derrida, a quien retoma de la Torre, una deconstrucción del aspecto lingüístico en el campo jurídico. Es necesario reflexionar sobre lo que se nos ha impuesto como normal. Y bueno, volviendo a la deconstrucción del aspecto lingüístico en el campo jurídico, específicamente se sugiere o se pide establecer una relación de correspondencia entre derechos y humanos. De la Torre sugiere ampliar el campo de los derechos y para ello deconstruir estos conceptos e incluir al animal. Es necesario, hago mucho hincapié en esto, reflexionar sobre qué es lo normal. Ávila Gaitán afirma que desde el positivismo se empieza a gestar un problema con la alteridad, el racismo, la subordinación y las jerarquías. Peluchon, la filósofa francesa, lo atribuye a la industrialización, y si nos fijamos, ambos movimientos, tanto el positivismo como la industrialización, se ubican en el siglo XIX, aunque en distintos ámbitos, es decir, el filosófico y el económico, parecen estar entrelazados. Luego, Ávila Gaitán aborda en su libro Rebelión en la Granja la zootecnia. Y entonces la zootecnia se preocupa por obtener animales hermosos del cruzamiento. Es el primer periodo, ¿no?, de la zootecnia. En el segundo periodo se pierde el imperio del cruzamiento y se impone como poderoso y necesario auxiliar el régimen alimenticio e higiénico de los animales. Y por último, en el tercer periodo, que se caracteriza por la introducción de las nociones económicas de la producción. Entonces, desde este momento es preciso contar con el conceptos que acabo de decir de la zootecnia son los preconizados por Baudemont al afirmar: los animales domésticos son máquinas, no en el sentido figurado de la palabra, sino en su acepción más rigurosa, tal como la admiten la mecánica y la industria. Bueno, y la zootecnia se empieza a considerar una ciencia a partir del siglo XVIII. Esta edición que ya mencioné es la que dice Ávila Gaitán que cómo es posible que no nos escandalice esta ciencia que tiene una estructura que parte de la explotación animal y que además produce y modifica biológicamente y con fines económicos a los animales. Entonces, para explicarlo, pregunta cómo se han construido nuestros discursos sobre transformaciones biológicas y dominio, explotación.
Para responderlo, hace una crítica al logocentrismo, que es el tipo de discurso que predomina en Occidente y que nos hace concebir la realidad en dicotomías entrelazadas, es decir, masculino, femenino, cultura, naturaleza, sujeto, objeto. El primero supuestamente tiene mayor valor que el segundo. La productividad que busca la zootecnia le atribuye al animal cualidades que incluso lo vuelven responsable de la felicidad y buena alimentación de un pueblo. Bueno, entonces aquí ya un poquito en lo que es la biopolítica y la necropolítica, aunque voy a seguir desarrollando la zootecnia. Ávila Gaitán propone desordenar, desfundamentar, a la zootecnia, así como de esencializar al animal doméstico. Este discurso de la zootecnia es el que nos ha hecho ver como normal el uso de los animales. Y en este discurso, por supuesto, juega un papel fundamental el antropocentrismo, que impide problematizar la situación de los animales. Los animales quedan fuera de las ciencias sociales por el especismo, y el especismo, como ya sabemos que es, pues lo voy a decir así como lo tengo ahorita en mente, pues usar o tratar de manera denigrante a ciertas criaturas, a ciertos seres, porque pertenecen a otra especie, ¿no? No darles su lugar. Entonces, el especismo se encuentra en nuestras actitudes hacia los animales, se manifiesta en nuestros hábitos alimenticios, por supuesto, de pensamiento y de lenguaje. Debido a esta separación tajante que hemos establecido entre los animales y los humanos, muchos animalistas, defienden a los animales a partir de características tales como la sintiencia o la afectividad. Pero Ávila prefiere desesencializar al animal doméstico, desmantelarlo como ideal normativo. A través de ciertos actos performativos fetichizados, es que decimos, bueno, pues la vaca nació para dar leche, ¿no? La gallina nació para dar huevos, el perro para cuidar, etcétera. Y pues eso se convierte en la ontología de los animales, y eso es lo que propone Ávila Gaitán, en ese sentido, de esencializarlos. La zootecnia hace uso del animal doméstico. El animal pertenece a la comunidad humana, pero no es considerado como tal, sino que está sujeto a un dominus. Esto se relaciona con el problema de aceptación de la alteridad. Entonces, Peluchon dice que esa dificultad para la alteridad nos vuelve infelices, y esa dificultad de aceptar la alteridad provoca la violencia que subyace en el poder político del Estado y en el sometimiento a ciertas razas, también especies y grupos marginados, esclavo, animal, no humano. Es lo que sostiene Foucault a grandes rasgos en la biopolítica, y Membe mediante la necropolítica. Entonces, bueno, Ávila Gaitán dice que al crear este animal doméstico, la zootecnia recurre al discurso mítico que ya conocemos del Génesis. Sin embargo, gracias a esto, el mismo Ávila puede desmontar la supuesta objetividad y racionalidad de esta ciencia. El domesticador y el domesticado establecen una relación simbiótica y por ende jerárquicamente horizontal, y en la que ambas partes obtienen beneficios mutuos. Sin embargo, esto no sucede así, pues el animal entrega su vida entera. Lo que para el hombre constituyen materias primas, piel, carne, plumas, la utilidad del animal doméstica, distinciones, ya lo había mencionado un poco antes. El perro es un animal de compañía, la vaca es una productora de leche, y pues eso también, como ya había dicho, se convierte en la ontología de estos animales. Zootecnia, dominación y conquista. Estos tres términos se relacionan. La zootecnia centra su interés en la creación de razas, y la producción animal se cimenta en la asunción de la superioridad del hombre blanco, porque se dice o se cree que la raza negra no ha domesticado, sino la raza europea la que lo ha hecho. Eso, por lo tanto, la vuelve superior, entre comillas, por supuesto. La proliferación de los animales que pertenecen al domus no se puede separar del racismo colonial. El ego cogito tiene que ver con la racionalidad. Para Arametz, la zootecnia es un logro humano universal, digno de seguir, lo que para Ávila es una falacia desarrollista. Entonces,
Ávila Gaitán me adelanté un poquito. Aquí voy a leer la definición de biopolítica que da Foucault. Entonces, la biopolítica sería el poder de la muerte en un sistema político cuyo centro es el biopoder. Se ejerce mediante el racismo. Este consiste en introducir un corte en el ámbito de la vida entre lo que debe vivir y lo que debe morir. La segunda función del racismo es, si quieres vivir, es preciso que hagas morir, es preciso que puedas matar. Hablar de muerte, según Foucault, no se refiere necesariamente al asesinato directo, sino también a la expulsión, el rechazo. Entonces aquí vemos que entran también los grupos marginados. Ávila Gaitán, sin embargo, toma la definición que hace Sandra Pedraza de la biopolítica, en la que dice, como un régimen de saber-poder estatal aún operante, aunque quizá en crisis o reorganización radical, que desde el siglo XIX hasta el fortalecimiento de la biología afianza la noción de que la vida, ya no dispuesta por la voluntad divina y expuesta en cambio a las leyes de la evolución, la selección y la adaptación, es susceptible de transformaciones, cuyo resultado puede ser lo mismo positivo que negativo, e incluso causar una crisis. Y es aquí donde se inmiscuye el humano, quien justifica su intervención para supuestamente restablecer el orden. Los principios que constituyen el régimen biopolítico son evolución lineal tendiente al progreso, lo que veíamos que propone la zootecnia, taxonomización jerárquica en especies, razas u otras categorías, otra vez la zootecnia, competencia y lucha por la adaptación y la supervivencia, extinción de los menos aptos, concepción de la naturaleza como cambiante y susceptible de ser intervenida, modificada y racionalizada. La necropolítica, por su parte, es cuyo creador es Membe, quien por supuesto también parte de Foucault, parte de la hipótesis de que la soberanía se expresa en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe vivir. Posteriormente recurre al concepto de biopoder de Foucault, ese dominio de la vida sobre el que el poder ha ejercido su control. Y se pregunta cuándo y por quién se puede ejercer ese derecho. Este derecho de matar que se arroga a la política puede usar la guerra como vehículo para instaurar la soberanía. ¿Qué lugar deja esta guerra a la vida, la muerte y al cuerpo humano? El biopoder maneja otros dos conceptos, que son el estado de excepción y el estado de sitio. El estado de excepción ficcionaliza al enemigo. Entonces aquí puede entrar los animales, ¿no? Los animales, por ejemplo, últimamente se ha dado mucho en hablar de plagas animales. Se ficcionaliza al animal como enemigo. El biopoder además separa a las personas, las que deben vivir y las que deben morir. El racismo convierte en aceptable la matanza y los estados modernos, según Foucault, funcionan con el derecho soberano de matar. Ejemplo de ello es el nazismo. Esta perspectiva coloca al otro como enemigo, como una amenaza, cuya muerte beneficiaría al que merece vivir. Y entonces aquí puede entrar el hecho de comer carne, ¿no? Si yo como proteínas, pues me voy a mantener saludable. Y también podemos mencionar aquí el exterminio animal, 60,000, o sea, comparándolo con el holocausto, en el que el holocausto palidece, por supuesto, 60,000 millones de animales terrestres y 1 billón de animales marinos anualmente. Además, los procedimientos que se usan para ejecutar tienen relación con el racismo y el especismo, por supuesto, también. ¿Cuál es entonces la relación entre la modernidad y el terror? Entonces aquí explica a grandes rasgos que pues viene desde épocas antiguas, que el público sentía gusto por la sangre, pero que se democratizó al inventarse la guillotina, porque anteriormente solo se ejecutaba a los dirigentes y a partir de la guillotina, pues como ya dije, esto se democratizó. Ok. El terror moderno también se relaciona. Este terror moderno debe considerar la esclavitud. El esclavo sufre una triple pérdida. El esclavo pierde su hogar, los derechos sobre su cuerpo y su estatus político. Entonces aquí también se puede hacer un paralelismo con el animal como esclavo.
los animales pierden su hogar, ya lo sabemos, los derechos sobre su cuerpo y es el estatus político que aunque se está abogando por él, pues yo creo todavía no lo tienen, pero yo creo que deben tener este estatus por su colaboración, ¿no?, en las sociedades. Eso es lo que argumentan Donaldson y Kimlicka en su libro Zoopolis. Entonces, esto que les pasa a los esclavos implica una dominación absoluta, la alienación y muerte social, expulsión de la humanidad. Se les expulsa de la humanidad. El terror también se relaciona con los relatos de emancipación y dominación. Se pretende terminar con la pluralidad, la no aceptación de la alteridad, de la que ya se ha hablado, por oponerse a la realización del telos de la historia. El terror y el asesinato son sus medios. Y bueno, también aquí podemos agregar que la necropolítica parece aludir a lo que afirma Corinne Peluchon en su manifiesto animalista, y es que nos encontramos en la edad de la desolación. Por lo menos hay un campo semántico similar: muerte, desolación, destrucción. Entonces, por eso por eso relaciono estos términos. Bueno, y aquí siguiendo con lo que le pasa al esclavo, pues este esclavo tiene precio, tiene valor como propiedad, se mantiene con vida, pero mutilado. Y entonces el poder que se ejerce sobre la vida de otros se convierte en comercio, en propiedad. Y bueno, me parece que hasta aquí sería lo que se puede aplicar a los animales. Y además, la conquista colonial ha desenmascarado una violencia que no se había visto antes. Tomar vidas y acordar la paz se consideran funciones del Estado, así como la de instaurar maneras civilizadas de asesinar, que también pues se discute, ¿no?, en el ambiente animalista, matar de manera no tan cruel a los animales, de manera benevolente, cuando sabemos que pues eso no es posible, ¿no? Las colonias son similares a las fronteras, en ellas viven salvajes. Para los conquistadores son una forma de vida animal, o sea, el mismo Membe utiliza este término, y tiene que ver con su comportamiento, como si fueran parte de la naturaleza. El matar no tiene reglas ni legales ni institucionales en la colonia. Y aquí entra la crítica que hace Ávila Gaitán, y a la que me sumo: es necesario que las ciencias sociales incorporen en sus temas de primer orden a los animales, que ocurra una verdadera revolución en el orden lingüístico para que suceda un cambio verdadero, y que no se circunscriba este cambio a los discursos, sino que pasen a la acción. Y bueno, también siguiendo con lo del colonialismo, la ocupación colonial tardía es muy distinta de la era moderna. Membe pone como ejemplo la Franja de Gaza, cuyas características principales se relacionan con el necropoder. Es la fragmentación territorial, se permiten unas zonas y otras no, y la expansión de las colonias. Esto tiene como finalidad complicar el movimiento y segregar. Otra vez se puede hacer aquí un paralelismo con la situación de los animales, ¿no? Las ciudades se desbordan y los campos, cerros, las fronteras que antes constituían el hábitat de los animales desaparecen. A pesar de que en la teoría de la evolución de Darwin se afirma que el hombre es un animal y no una criatura divina, se sigue estableciendo esta distinción tajante entre el hombre y el animal. Lo que se considera evolución en el hombre es lo que Foucault conoce como racismo de estado, es decir, los parámetros para medir la evolución constatan en un varón adulto, sano, fuerte, blanco y guapo. Este racismo es que distingue lo normal de lo normal de vivir de lo que no, y que a su vez permite matar. Tras esta permisibilidad de asesinato al ámbito animal, y por ello recurre a denominar la matanza de los animales para el consumo humano como cadáveres y asesinato, que ya habíamos visto que usaba Plutarco. Aquí, bueno, se dice que la palabra se usaba para humanos, sin embargo, insisto, Plutarco ya la usaba. Pero Ávila la retoma o la vuelve a usar con el afán de desordenar, como él menciona, y agrego, no solo a la zootecnia, sino a estas concepciones de evolución y asesinato que se han normalizado. Además, el uso de estos términos significa para Ávila
generar desde la enunciación misma preguntas y efectos éticos, políticos, epistemológicos y ontológicos subversivos. El hombre se corona como superior y por eso tiene derecho a asesinar a los animales y usar sus cuerpos para su propio beneficio. Percibe la muerte del otro como lo que le puede proporcionar una vida más saludable y más pura. La salud, según él, se la dan las proteínas de la carne, lo que se relaciona, según Ávila, con el racismo humano y la explotación animal. Y aunque la situación de hambruna se podría eliminar o disminuir al cambiar una dieta basada en granos, no es digno de imitación por el racismo, colonialismo y la concepción de evolución que se ha adherido a nuestras creencias. Ávila critica el hecho de que, como también lo hacían estos filósofos antiguos, de que el cadáver, la carne muerta, se considere agradable. Y pues ese buen sabor, él no lo atribuye tanto a los condimentos, a la cocción, sino a los ciertos discursos, muchos de ellos provenientes de la zootecnia, que ejercen en nuestras concepciones. Y dice que pues que podríamos dejar de hacerlo, ¿no? Sin embargo, pues también agrega que nuestra pequeña razón, nuestra conciencia y volición son por lo general diminutas y engañosas y además de profundamente dependientes, y por eso nos decidimos hacer el cambio y dejar de comer carne, ¿no? Estas creencias refuerzan lo dicho por Carol Adams, en su libro The Sexual Politics of Meat. Y además de que, bueno, pensamos que la carne nos va a proporcionar salud, los cadáveres también se tienden a relacionar con la masculinidad, es decir, con el poder, entre comillas, también por supuesto, sobre todo en el sentido de que su consumo significa virilidad, fuerza, salud y mayor racionalidad. En cambio, la alimentación vegetariana o la que está asociada a las frutas y los vegetales se considera una alimentación de mujeres o de otros sujetos históricamente subordinados. En síntesis, la alimentación, que podría parecer obvia, natural y neutral, opera como un espacio para producir y consolidar formas de poder más amplias. Luego pasamos a Niebert, que es un sociólogo estadounidense. Él habla en su libro Animal Oppression and Human Violence de la práctica, que la práctica de capturar y oprimir animales sociables como vacas, cerdos, ovejas y caballos ha supuesto el socavamiento del desarrollo de un mundo justo y pacífico. En otros términos, el daño histórico que les hemos hecho a los animales, desde las prácticas pastoriles hasta el establecimiento de las granjas contemporáneas industriales, ha sido la precondición para ejercer la violencia contra humanos devaluados, particularmente indígenas. Entonces, si nos fijamos en estos discursos, entran los grupos marginados, los humanos, por supuesto, y por eso yo me encontré esta similitud con la situación de los animales. De acuerdo con Niebert, las vidas humanas y de otros animales han sido trágicamente esculpidas por los intereses y las prioridades de las élites sociales. Entonces, esto provoca, la domesticación provoca violencia, destrucción y epidemias. Bueno, entonces, Niebert observa, a ver, esperen, a lo mejor me puedo saltar esto porque creo que ya lo dije. Sí, estamos hablando ya del papel de la domesticación en Niebert. Sí, ya lo dije. Bueno, entonces, como esta palabra para Niebert, la palabra domesticación, es un eufemismo para experiencias de captura, esclavización, uso y muerte, con consecuencias que incluyen enfermedades, deformaciones, etcétera, él crea un neologismo que es la domestication. Esta consiste en la práctica sistémica de violencia en la que animales son esclavizados y manipulados biológicamente y que a su vez se relaciona con la zootecnia. Las especies se perciben como objetos
Su existencia gira en torno a la explotación y uno de los daños expertados por innumerables animales es el resultado de la domesticación, bueno, de la domestication y su creciente vulnerabilidad a tener enfermedades. Bueno, dice más cosas, pero me parece que esto es lo que nos puede importar más hoy, en este momento. Y bueno, entonces estos autores se relacionan, ya espero que haya quedado clara esa relación que establecí entre ellos. Y ya como conclusión, pues los autores que he abordado plantean este problema, el problema de la situación animal. Foucault y Membe se concentran en lo humano, pero como pretendí demostrar, tanto lo que caracteriza a la biopolítica como a la necropolítica se puede ampliar al ámbito animal. El uso de otro como algo sin vida, sin decisiones, sin deseos, sin capacidades, sin sentimientos, es lo que nuestra sociedad nos ha acostumbrado a creer que es lo normal, que la esencia del animal humano es la de servir al hombre, mejorar su economía, su salud, su belleza, su educación, su diversión. Sin embargo, lo que propone Ávila y que me parece valioso y considero una de las soluciones más atinadas es la creación de un nuevo mundo, es decir, de una nueva percepción. Si nos detuviéramos y pensáramos, ¿por qué voy a ir a un zoológico? ¿Por qué un ser vivo está encerrado para que yo lo observe, yo conozca, yo aprenda? ¿Por qué asisto a un acuario donde un delfín o una ballena ven restringidos sus movimientos y actúan quizás de manera mecánica, domada? ¿Por qué sigo considerando que un pedazo de carne que alguna vez respiró y experimentó sensaciones nutrirá mi cuerpo? ¿Por qué otro tiene que morir y además de una manera horrible para que yo sé? Esto provocaría un nuevo cambio de discurso y por ende una perspectiva muy distinta que llevaría a actuar también de una manera distinta. La muerte es parte de la vida, evidentemente, pero ¿cómo hemos aprendido a sustentarnos en ella, en saber que provocamos dolor y aún así lo seguimos haciendo? Es necesario instaurar una nueva forma de vida, considerada y respetuosa. Pasar, como sugiere Peluchón, a la edad de lo viviente. Es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Terci, por esta presentación tan importante, tan eh, suculenta, ¿no? Bueno, en el chat tenemos una felicitación de Ulises. Dice, wow, qué temas tan interesantes. ¿Qué dice? Ah, por aquí, perdón. Bueno, wow, increíble ponencia. Gracias por brillantes reflexiones. Y también nos comenta la doctora Rosy de la Torre que es importantísimo tener perspectivas desde los estudios críticos animales y que no vamos a terminar con la violencia si no cortamos sus raíces. Felicidades, Terci. Vi que en tu presentación tienes ahí a la doctora, no sé si ya la conocías, si no, aquí Claro, virtualmente. soy gran fan. Ok, pues no sé si tengas algo que decir respecto a esta opinión de la doctora. Si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor en el chat y damos lectura de ella. Pues yo creo que es necesario un cambio de perspectiva y como ella lo propone, pues esta deconstrucción, esta introducción de los animales en las legislaciones, en las leyes, pero también empezar desde lo básico, que es nuestro lenguaje, ¿no? Porque a partir de ahí construimos todo. Entonces, si no cambiamos esas concepciones, pues vamos a seguir percibiendo a los animales como lo hacemos ahorita. Entonces, sí, yo creo que eso sería lo que tendría que agregar, que sí es necesario hacer esos cambios. Muy bien. ¿Alguien más en el chat o tenemos todavía unos minutos? Si gusta abrir su micrófono y hacer una pregunta o una felicitación, claro. Hola, buenas tardes, doctora. Le quiero hacer una pregunta. En forma reciente hubieron como una propuesta de reforma constitucional, por ejemplo, en Chile. Se habla de ser sintiente, como que hay una mirada bienestarista, se enfatiza el bienestar. Digamos, ¿usted considera que eso sería un avance y una construcción
desde esta lógica que usted vino recorriendo con relación a este recorrido en la necropolítica, biopolítica, o no Mm, realmente, porque el bienestarismo me parece que no, digamos, no avanza en la línea de descosificar a los animales, ni mucho menos, y muchas veces lo invisibiliza, porque siguen considerados como objeto de consumo y demás, lo único que va el énfasis en el trato. No sé qué piensa sobre esta reforma constitucional propuesta en realidad en Chile. A mí la verdad que me deja con, la verdad con, no lo veo como un gran avance, pero no sé su postura con relación los recorridos que usted ¿No lo hizo. ve como un gran avance? No, lo veo como un gran avance en cuanto de construir plenamente eh, como objeto, porque todavía habla de bienestar y todavía se permiten ciertas formas de explotación, donde el animal es concebido como un cadáver y demás, que lo ha planteado muy bien en esta charla, en ese sentido. Muchas gracias y perdón por no saludar, pero es que estaba tratando de captar. Pues mira, en realidad no estoy muy relacionada con esto, no estoy muy informada, estoy trabajando apenas y mi tema de investigación es cómo ha evolucionado la percepción de los animales y me interesa llegar al zoocentrismo, que es esta pretensión de cambio de perspectiva precisamente que se pretende que se dé de los animales, ¿no? Que los percibamos de manera distinta. Entonces yo creo que sí es importante que se den esos pasos, pero es más importante que se aplique, o sea, porque pueden estar en el papel y ahí quedarse, y eso pues no tiene sentido. Entonces, se tiene que empezar a aplicar lo que se propone ahí o que se apliquen también los castigos que se proponen en las leyes. Digo, no debería de ser así que funcionáramos, ¿no? Pero yo creo que como sociedad pues estamos muy acostumbrados a esa manera de actuar, de accionarnos. Yo creo también que tiene que ver con una conciencia individual, de que si cada individuo se detuviera y dijera, a ver, por qué estoy haciendo esto, ¿no? ¿Por qué me estoy comiendo esto? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué actúo así? Entonces, sí es importante, insisto, pero tiene que aplicarse, porque si se queda en el papel, en la palabra, cuando quieren ganar votos los políticos, en un discurso nada más, pues no tiene sentido. Espero haberte podido responder. Discúlpame que no estoy muy adentrada en ese tema. Bueno, Charlie eh, comenta en el chat que en la experimentación en la experimentación animal usan el nombre de material biológico a los animales, menospreciándolos como objetos. ¿Qué tendrías que decir, Terci? Haciendo referencia precisamente a eso de la importancia del lenguaje, ¿no? Sí, pues son estas concepciones, ¿no? Que acabamos de ver que nos ha introducido la zootecnia, material biológico. Entonces, pues me da la impresión de que por esta costumbre, se nos ha olvidado el significado del lenguaje, ¿no? Se nos ha olvidado, pues que nosotros también somos animales, eh, que pues se nos ha olvidado que ellos sienten, que no son objetos y hay que renombrar. O sea, este momento yo creo que sí es importante porque me parece que sí están cambiando muchas cosas, pero para que cambien hay que volver a darle los nombres adecuados a las cosas, a las situaciones, ¿sí? Ser consciente de cómo hablamos, de lo que decimos. Ulises dice, la peor etapa de violencia discursiva hacia los animales es la electoral. Es un grado máximo del Estado especista y su administración pública y sus programas sociales y subsidios a la ganadería y animales de corral, por ejemplo, en la alcaldía de Xochimilco, violando la ley de protección animal local. ¿Tendrías algún comentario, Terci? Pues sí, es lo mismo, ¿no? O sea, lo seguimos viendo como fuentes económicas que nos benefician. O sea, ¿qué vamos a hacer si deja de haber toros, ¿no? ¿Qué va a ganar esa gente que trabaja ahí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer los carniceros? ¿Qué van a hacer? Etcétera.
Peluchon lo maneja en su manifiesto animalista y dice pues que tiene que entrar en juego el gobierno, ¿no? Y bueno, aquí lo vemos muy lejano porque el gobierno no parece hacerse cargo de nada, siempre se lava las manos y siempre dice que pues está ayudando a los ciudadanos, ¿no? Con estos lugares, con los mataderos, con estos lugares de trabajo. Pero ella dice, la Peluchon dice que pues el gobierno debería hacerse cargo e ir cambiando los giros de los negocios, ¿no? Para que la gente no diga, pero me voy a quedar sin trabajo, pero me voy a quedar sin dinero. Eso tiene solución. Sin embargo, hay que ser conscientes y hay que poner de todas las partes, o sea, todo el mundo tiene que poner de su parte. O sea, es muy difícil, pero yo no dudo que en algún momento sí va a cambiar, aunque sea de manera forzosa, por la situación ambiental, ¿no? Que nos va a llevar a no tener otra opción más que no comer carne. Y bueno, por cuestiones de tiempo, hago el último comentario de Montserrat Ruiz. Gracias por la información. Y lo importante es tener presente un enfoque interseccional, es decir, esta reflexión y entendimiento de diversos problemas que se relacionan entre sí. Ejemplo, violencia especista se intersecciona con la violencia sexista o racista. Así es, creo que eso fue muy claro, ¿no? En lo que estuve desarrollando los grupos marginados siempre entran aquí y se puede trabajar con ellos, ¿no? Como en el ecofeminismo, por ejemplo, o sea, siempre están ligados estos grupos marginados y vulnerables de los que se debe cambiar su situación. Bueno, pues agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, Tercy. Al contrario. Y que nos hayas compartido este trabajo de investigación que estás elaborando en tu doctorado, que esperamos que lo concluyas con éxito. Muchas gracias. Fer, adelante, por favor. Sí. La Universidad Autónoma de Aguascalientes y Movimiento Ambiental de Aguascalientes otorga la presente constancia a la maestra Esther Adriana Arbizu Ruiz por su participación como ponente en el Seminario Permanente de Ética Animal, con el tema de la necropolítica a la edad de lo viviente, Aguascalientes, 11 de marzo del 2022, firmado por la maestra María Zapopan Tejeda Caldera, decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, por el doctor Enrique Luján Salazar, jefe de Departamento de Filosofía, y por el doctor Víctor Hugo Salazar Ortiz, director de Ética de Movimiento Ambiental. Bueno, pues atendemos la solicitud. Muchísimas gracias, Tercy, nuevamente. Y bueno, con eso concluimos esta primera parte de la sesión. Muchísimas gracias por estar aquí.